papel de Biblia. ¿Tú has estado en Calcuta? He estado en Calcuta. Allí está la casa de Rabindranath Tagore, ¿no has ido a verla? No he ido a Es verla. una casa emocionante, ¿eh? He Porque él era de estado una gran solo familia. una vez en la India y es mi asignatura pendiente, porque sé que tengo que volver. Pues si vuelves a Calcuta, ve a ver la casa de Rabindranath Tagore, te va a gustar. Sí, porque además un seguro. poco, la historia de Tagore es un poco la de Buda, porque Sí. él nació en una familia rica, Sí. poderosa, y estuvo prácticamente aislado del mundo hasta llegar a la adolescencia. Y un buen día salió y se convirtió en todo lo contrario, ¿no? Lo mismo que le pasó a Buda. Bueno, Rosa, capítulo segundo de tu libro, merece la pena el comienzo de la militancia política. ¿Cómo fue? Natural, como te he dicho antes, de una manera natural. Yo tenía conciencia política, me gustaba, como te he contado antes, la política, tenía interés por la política. Oye, y en eso pues que se muere Franco y que hay que empezar a construir democracia. Y quienes estábamos ya con una cierta predisposición y además teníamos inquietud, pues nos mostramos dispuestos, es mi caso, a hacer lo que hiciera falta. Y tú empezaste militando en la UGT. Yo yo era funcionaria de la Administración del Estado, a través de la Administración, empezamos a trabajar sindicalmente, estaban prohibidos los sindicatos de clase todavía en la Administración, empezamos a dar los primeros pasos, los primeros a los que encontré fueron a los de la UGT, trabajando para conseguir que hubiera sindicatos de clase, que se decía antes, ahora se dice menos esto de clase, dentro de la Administración Pública, y me afilié a la UGT. Y cuando llegaron las primeras elecciones, yo entonces, estaba afiliada al PSOE, pero mi militancia era sindical. Sí, pero tiraron de los cuadros sindicales para ocupar cargos El Partido políticos. Socialista tiró de todos los cuadros sindicales y fuimos a las listas. Y así empezó. Pero a todo esto, un año antes de que muriera Franco, conociste a Iñaki, Iñaki, sí. tu marido. Mi marido. En una romería. Tenía yo 18 años, sí. En una O sea, romería. que sería antes. Sí, en una romería, como se conocía entonces a la gente. Tocaba en un conjunto que se llamaba Los Hobbies, pero con J, no con H, y tocaba la batería. Tú fíjate. Te metes en política, Rosa, muere Franco, llega la democracia, etcétera, y aflora un fenómeno que existía ya, pero que nadie sospechaba que se iba a convertir en algo tan determinante para la vida política española como lo ha sido, el nacionalismo. Sí, el nacionalismo existía, efectivamente, en el pueblo, en Sodupe, cuando en los 60, cuando las huelgas de Asturias y todo esto, yo recuerdo a la Guardia Civil viniendo a casa y se llevaban al cuartelillo un día al comunista, al socialista y al nacionalista del pueblo. Había uno de cada, conocidos, quiero decir. Ahora los nacionalistas tienen mayoría absoluta desde que llegó la democracia. Sí, existía el nacionalismo. Yo creo que más que determinante para nuestra vida, más que el nacionalismo, aunque de alguna manera se pueda relacionar, no porque sean lo mismo ni muchísimo menos, ha sido y es el terrorismo. Es decir, que ETA nació en las postrimerías de la dictadura y lo que no creíamos es que iba a seguir siendo un determinante en tiempo presente de nuestra vida. Cuando resurge el nacionalismo, tú dices de él que los nacionalistas aparecieron como setas cuando ya no había dictadura ni riesgo. Claro, en ese momento estaban, y muchos de ellos, tu padre los había visto con correajes de falangistas. Claro, lo que te cuento. Había el socialista, el comunista y el nacionalista. Me acuerdo cuando inauguraron el primer bachoqui en mi pueblo, que entonces ni siquiera se llamaba bachoqui, se llamaban sociedades gastronómicas, pues sería, en fin, nada más muerto Franco o por ahí. Aquí no te dejaban ir, las mujeres no podían ir a las sociedades gastronómicas. Sí, porque el bachoqui era del PNV, lo que pasa es que se llama sociedad gastronómica. Las sociedades gastronómicas siguen existiendo, las de verdad, y solo son para varones, hombres. ¿no? Y entonces, bueno, yo me acuerdo que dijo mi padre, me ha invitado fulano, que era su amigo nacionalista, a la inauguración del bachoqui. No, me acuerdo perfectamente de verle en casa. No, me parece que no voy a ir. Pues vete, papá, y tal, pues sí. Y entonces, bueno, bajó. Bajó, digo, porque nosotros vivíamos cerca y vivíamos en un quinto piso. Y bajó. Y al cabo de nada, de un cuarto de hora, estaba en casa de la... Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues estaban ahí todos los que nos denunciaban. Sí, el uno, el otro, los que nos denunciaban para que nos vienen a buscar, estaban ahí. Y yo le he dicho a este, pero oye, pero si está fulano y zutano. Ah, todos estos son los del PNV. A la majo, ya tomaremos un vino en otro sitio. Pero yo no vuelvo a poner la planta de mis pies aquí. No vuelvo a poner los pies. Bueno, yo voy intercalando los aspectos políticos de tu vida con los personales, como por otra parte sucede en tu libro.
Tu madre muere de Alzheimer y se le olvida hablar. Los 3 últimos años se le olvidó hablar. No sabía hablar. Nada, no pronunciaba ningún sonido, pronunciaba sonidos inconexos. Sí, no, se perdió la capacidad para hablar. Y sin embargo sonreía. Sonreía, siempre sonreía. Hasta el final, ¿no? Hasta el final. Sí, sí, porque el Alzheimer no fue capaz de terminar con su humanidad. Mi madre fue un gran ser humano, de una humanidad increíble, ¿no? Siempre, fíjate, con Alzheimer, que se suele decir, y seguramente que ocurre, mi madre tuvo Alzheimer 17 años, o sea, muchísimo tiempo, y por supuesto que estuvo en casa hasta que murió durmiendo, ¿no? Yo venía de un mitin, eran municipales, no las anteriores, sino las anteriores, las del 2004, y yo venía de un mitin en Castilla-León, y llegué a casa, recuerdo, era un sábado, pues tarde, a 1 de la madrugada o algo así, entré a darle un beso, como hacía siempre, ella estaba dormida, y cuando nos levantamos por la mañana estaba muerta. Pero estaba muerta que tú la veías y estaba con una serenidad en la cara, o sea, como parecía... Sonreía también. Sí, parecía que estaba dormida, o sea, talmente, con esa serenidad que tenía siempre. Dicen a veces que con Alzheimer se ponen violentos o no sé. Yo creo que mi madre era tan profundamente buena que aún con el Alzheimer era así, o sea, profundamente buena. Tú te acercabas cuando todavía hablaba, pero no conocía a nadie, ni a nosotros, por supuesto, y te acercabas, tú hubieras entrado en mi casa y yo te hubiera acompañado y le hubiera dicho, mira, ama, este es Fernando, es un amigo, y tú hubieras dicho, qué guapo estás y tal. Y entonces, o sea, ella siempre trataba de ser agradable y que no pareciera que no conocía, por si acaso era quien conocía, alguien a quien tenía que conocer y pues no le podía molestar haciéndole ver que no le reconocía. Era fantástica. Rosa, los latinos decían que el nombre marca, que el nombre es un destino. Tú eres Rosa universal, a ti nadie te llama por tu apellido, ¿no? ¿No? La señora Díez, no se le ocurre a nadie llamarte señora Díez, y a ti eso te gusta. A mí me gusta que me llamen por mi nombre, sí. Yo creo que demuestra cercanía, ¿no? Cuando alguien te tutea y te llama por tu nombre y vas por la calle y te dice, hoy me ha pasado al entrar en el hotel, ¿sabes? Que de repente venía una señora con un perro y me ha dicho, ¡Rosa! Y entonces yo le he mirado por si la conocía, ¿no? Y me dice, no, era por saludarte. Pues sí, a mí me Y de la encanta. misma forma cuentas varios episodios en los libros de gente que se te acerca por la calle, siempre amistosa, siempre cariñosa, pero hay también algunos que te increpan. ¿Ha habido algún suceso así? Sí, los hay. Siempre hay sucesos desagradables, ¿no? Los ha habido. Menos que los que uno pudiera suponer, ¿no? Porque, a ver, los malos son muy cobardes, ¿eh? Entonces, si no están en su ambiente, entiéndeme, son mis escoltas los que saben que me insultan, algunos, porque no lo hacen delante, lo es cuando han pasado ya, sí, o sea, cuando ya, eso es verdad. Cuando ya han pasado, ¿sabes? Pero sí he tenido algún episodio curioso, más que desagradable, también curioso, ¿no? Porque recuerdo que un día, estando esperando con la bolsa de la compra también a que llegaran los escoltas delante de una tienda de fruta, recuerdo que vino una señora muy amable, era en Bilbao, vino una señora con aspecto muy amable y muy educada, y se me acercó y me dijo, usted debía de cambiar de actitud porque usted no nos trata bien a los vascos. Y yo le dije, ¿a los vascos? Eso lo cuentas en el libro. Sí, sí, a los vascos, será a los nacionalistas, le dije yo. ¿Será a los nacionalistas? Dice, no, a los vascos. Digo, hombre, no, a ver, en fin, yo no tengo nada, yo soy vasca. Dice, no, usted no es vasca. Hombre, si no nos ponemos de acuerdo en esto, le dije yo ya... Casi te pasó la cuenta, ¿no? Dificultades. Le dijo, usted tiene que estar agradecida. Sus padres sí, usted tendría que estar agradecida. Yo conozco su historia. Sus padres vinieron de fuera y les dimos de comer el caserío. Digo, oiga, no señora, que mis padres trabajaron muy duro, que no les dieron de comer en ninguna parte. Entonces, claro, esto es tremendo, ¿no? Bueno, Rosa, dices que cuando empezaste a militar no había mujeres en política, sin duda es cierto, poquitas. Que erais minoría, y luego añades que a las mujeres os exigen el triple que a los demás y en política también. Bueno, pero la política española en estos momentos está llena de mujeres, en el PP, en el PSOE, por todas partes, ¿no? Sí, está Cospedal, Soraya, Esperanza, Rita, Teófila, Rudy, Viviana, Madalena Álvarez, la ministra Cabrera, Fernández de la Vega, Elena Salgado, etcétera, etcétera.